Shalom para todos los que en este momento están conectándose con nuestra transmisión. Les saludo, les abrazo. El día de hoy estamos nuevamente con nuestros fundamentos de intercesión en la Parashat número 27 y vamos a estar estudiando un tema muy importante. Le damos gracias al Padre Eterno que nos da la oportunidad de estar nuevamente frente a ustedes estudiando lo más importante que podemos hacer los hijos del Eterno, conocer su palabra y ver cómo esta palabra nosotros podemos darle una aplicación especial que en este caso tiene que ver con un tema tan diametral en la vida de los hijos del Eterno y en la vida y en la dinámica de su pueblo, como es la intercesión. Nuevamente nos acompaña el profeta Víctor Pino. Profeta Víctor Pino. Shalom, shalom, familia. Continuamos aquí en estas enseñanzas de fundamento que son enseñanzas clave para uno de verdad poder levantarse como esos intercesores que el Padre Eterno quiere en este tiempo. Estas clases son así como un centro de capacitación, así donde uno se entrena. Aquí nos entrenamos para entonces después ir y poder ser efectivo en esa intercesión, ser efectivo ahí en la brecha, en ese lugar donde el Padre Eterno quiere que nosotros nos levantemos en este tiempo. Así es, profeta Víctor. Y bueno, vamos a darle comienzo a esta enseñanza, ubicándonos específicamente en nuestras diapositivas. Y ahí está el estudio 27, que el día de mañana lo vamos a estar estudiando a fondo con los pastores González, pero el día de hoy vamos a dar una aplicación específica, especial, en el tema de la intercesión. Entonces es el estudio de la Parashat Tatria, la estudio 27, que se traduce, ella concibe. Usted puede, si ya lo está estudiando, cosa que sería muy buena, Levítico Vayikra, capítulo 12, verso 1 al capítulo 13, verso 59. Bien, entonces vamos a comenzar hablando un poco de la intercesión profética relacionada a la luz de esta parashat. Cuando hablamos de verdadera intercesión profética, no podemos separarla de una de las afirmaciones en el texto de la Tanakh que nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Luego añaden el complemento de la misma frase la observación de que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, Proverbios 1:7. La purificación que observamos en las mujeres cuando daban a luz niño o niña son una sombra hoy en día que representa que toda nuestra vida debe estar regida por el Eterno. Nos habla de apartarse o consagrarse por completo, pero esto no es posible si no caminamos en el temor de Dios. Entonces, el temor de Dios es en nuestra vida fundamental, porque cuando caminamos en temor de Dios, nos vamos a apartar del mal. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos transitando por ejemplo, como yo lo he dicho en anteriores ocasiones, sé que usted me ha escuchado, pero acá en el puente Rafael Urdaneta, que es el puente que atraviesa el lago de Maracaibo, en el cuello del lago, y que nos permite llegar al otro extremo, que es la costa oriental del lago, cuando uno atraviesa la pila 21, que es la más alta, uno realmente cuando mira el abismo hacia abajo, que ve el lago hacia abajo, uno siente temor, es decir, respeto, en que debe conducir de la forma correcta. Cuando yo era niño y hacíamos los viajes y teníamos que atravesar el puente sobre el lago, siempre recuerdo que cuando pasábamos ya la pila 21 y cuando íbamos bajando a una zona más baja, como que me volvía el alma al cuerpo porque me daba temor, porque algunos imprudentes en ese puente se salieron del carril. ¿Pero por qué? Porque desobedecieron las normas de tránsito. Entonces el temor permite que uno sea cauteloso y que uno se conduzca de la manera correcta, perfectamente. Así es, Chaliak, el temor se va a convertir en nosotros, es como ese freno, es como esas barandas que no nos dejan ir más allá.
Y debemos entender que el temor, cuando hablamos de este temor al Padre Eterno, no estamos hablando de miedo, no estamos hablando de ese temor a que me voy a ir para el infierno, de que me voy a quemar, como dicen por ahí, en la sexta paila. No se trata de ese temor, sino tiene que ver más con respeto. Tiene que ver con honrar al Padre Eterno. Yo lo veo como una forma de honra. O sea, si realmente el Dios eterno, nuestro Elohim, Jehová, es nuestro Dios, nosotros debemos manifestar de alguna manera ese respeto que nosotros tenemos hacia Él. Una de las cosas que nosotros vemos, la gente que vive como normalmente decimos en el mundo, o más bien la gente que no conoce al Padre Eterno, no tiene temor de Él. O sea, ellos viven su vida haciendo lo que mejor les parezca. Nosotros vivimos nuestra vida haciendo lo que mejor le parezca al Padre Eterno, porque tenemos temor de Él. Así es, fíjate, profeta Víctor, que uno de los conceptos de temor que a mí me ha gustado es cuando tenemos un conocimiento real de la santidad del Padre. Es decir, si conocemos la santidad de Dios, eso es una de las formas de uno de apartarse del mal, porque conocemos su santidad, conocemos ese radio de acción donde el Padre quiere que nosotros habitemos para no salirnos de esa jurisdicción y caer en las garras de las tinieblas. Porque obviamente la Torá sería un cerco, pero ¿qué está haciendo la Torá con nosotros? Nos está delimitando el radio de acción donde está la voluntad del Eterno. Hágase la voluntad de Dios como se hace en los cielos, se echa en la tierra. Ahora, ¿qué pasa si yo me salto la baranda? ¿Qué pasa si yo salgo de allí? Voy a caer en las garras de las tinieblas y es lo que Dios no quiere. Satanás es ladrón y salteador, Hasatán. Y él lo que está esperando es que nosotros traspasemos el lindero para en ese lugar agazaparse, porque no tenemos que, él no nos tiene que, o sea, es decir, él no espera que nosotros le entreguemos un derecho legal. Se equivocan, es lo que él es ladrón y salteador. Él lo que espera es que nosotros le abramos la puerta. Por eso dice Eclesiastés, el que aportillare el muro, lo morderá la serpiente. ¿Qué significa aportillar? Abrir. O sea, si tú abres una brecha en el muro, la serpiente no va a estar esperando ahí como que, ¿cuándo me vas a dar el derecho legal? Hacerme el papel, hacerme el documento y firmarlo. No, 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 no. El que aportillar el muro, lo morderá la serpiente. Significa que lo mismo que sucede en Job. La escritura dice, cuando Job vivió su prueba, su proceso terrible que él vivió, una de las cosas cuando el Señor Dios Todopoderoso interroga a Satán, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué dijo a Satán? No le ha acercado a él y todo lo que tiene. A sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Toca ahora lo que tiene y verás si no te blasfeme en tu propio rostro. ¿Pero qué dijo? No le ha acercado a él y todo lo que tiene. ¿Por qué cree que Hasatán le dijo al Señor, no le ha acercado a él y todo lo que tiene? Porque andaba husmeando, a ver si veía una brecha. Entonces el enemigo no está esperando que tú y yo le demos derecho legal. El enemigo lo que está esperando es que tú y yo aportillemos el muro con una vida de desobediencia, porque no es que todos los días pecamos, y ya lo vamos a ver más adelante, pero aportillar el muro es lo que permite que se abra la puerta para que Hasatán pueda penetrar en la brecha que nosotros podamos abrir. Entonces, el temor de Dios lo que permite es que haya un cerco, porque lo que se describe de Job era que era temeroso de Dios, apartado del mal. Quiere decir que vivía en una jurisdicción de la voluntad del Eterno, honrándolo. Fíjate que él sabía, Job, que sus hijos no andaban muy bien. ¿No cree usted que tampoco lo que le pasó a los hijos era simplemente por voluntad? Es que los hijos no andaban caminando tampoco rectamente, porque fíjate que Job decía, que la escritura dice que Job todos los días levantaba una ofrenda de holocausto por sus hijos, porque él decía, no sea que mis hijos hayan blasfemado en su corazón. Si él tenía sospecha de que sus hijos podían o no blasfemar es porque no caminaban en temor de Dios.
porque no vivía una vida de rectitud, pero él sí la vivía. Y la vida de rectitud de Job hacía que sobre sus hijos hubiese también en ese momento una protección. Pero el enemigo entró, también encontró ahí una brecha, ¿verdad? El que teme a Dios comienza en él una experiencia de hablar y actuar, no de manera insensata, sino sabia. El temor produce verdadera consagración y verdadera rectitud. Esta sabiduría expresada de manera práctica se va desarrollando y mejorando conforme el temor de Dios se va desarrollando y mejorando, pero por eso, la verdadera intercesión profética se va perfeccionando en el temor de Dios. Profeta Víctor, si tienes algo más que añadir en cuanto a esto. Saliat, hubo algo clave que dijiste y tiene que ver con la revelación de la santidad. O sea, eso es fundamental. O sea, yo puedo obedecer la Torá simplemente porque ahí lo dice y si me dice que no lo haga, yo no lo hago. Pero cuando la santidad del Padre Eterno se nos revela, cuando esa santidad, eso cambia todo porque no se ve de la misma manera. O sea, cuando a mí la Torá me dice que no debo hacer algo, yo transgredo eso y no siento absolutamente nada. Ahí la santidad del Padre Eterno no se ha revelado, pero cuando la santidad del Padre Eterno se revela y yo transgredo algo establecido por Él, enseguida eso va a producir en nosotros, o sea, nos hace que nos sintamos mal, no nos sentimos a gusto de esa manera, pero todo parte de ahí, de la revelación de la santidad. En la medida que la revelación de la santidad del Padre Eterno se nos es revelada, en esa medida nosotros vamos a tener ese temor al Padre Eterno. Así es. Fíjate, hablando de nosotros como intercesores proféticos y continuando con el tema del temor, en el Salmo 119, los versículos 9 y 11, se nos dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego él mismo se responde, un salmista dice, con guardar tu palabra. Habla de limpiar. Pero después dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate que hay tres palabras aquí que son vitales: limpieza, guardar la palabra y guardar los dichos en nuestro corazón para no pecar. Entonces yo creo que algo que tenemos que, todo intercesor profético que quiera caminar parado en el lugar del conflicto, en el lugar de la batalla, en el lugar de la brecha, y que quiera ver la voluntad del Eterno establecida, que quiera ver la gloria de Dios en este tiempo, porque quiero decirle algo, este es un tiempo de batalla. Este es un tiempo donde Dios nos ha convocado a los hombres y mujeres que verdaderamente estamos apercibidos a que nos apersonemos al muro, a que verdaderamente vayamos al lugar del conflicto. Entonces, es una llamada el día de hoy a todo intercesor profético que se preste de decir, quiero interceder, quiero verdaderamente velar, quiero ser sobrio, quiero velar, quiero estar montado como un atalaya sobre el muro. El Padre nos está llamando a que, si verdaderamente queremos enfrentar una batalla de alto nivel, porque no estamos peleando con cualquier cosa, pero va a depender no de aquello de allá. La Escritura dice, no ignoremos sus maquinaciones, pero la batalla no depende del enemigo, depende de nosotros, porque Dios es el fuerte aquí, Dios es el grande aquí, el brazo es el de Dios, la fuerza es la de Dios, la autoridad nos fue dada. El enemigo está vencido, sí, pero recordemos algo, aún vencido se mueve en un plano ilegal, y se mueve en un plano que depende de nosotros mismos. El acceso que le demos o lo que le permitamos. Él es ilegal, pero se mueve. Él es ilegal, pero tiene poder. Lo que pasa es que trabaja en un plano ilegal, pero el poder que él pueda o no tener es el que nosotros le permitimos, porque o nosotros lo limitamos o no lo limitamos. Ahí está. Depende de cómo usemos la autoridad. Depende de lo que permitamos tú y yo en nuestra vida de rendición. A medida de que los altares de adoración se encienden, a medida de que el pueblo verdaderamente
enciende su altar. A la medida que nuestra adoración es más genuina, limitamos más el campo de acción, limitamos más el radio donde el enemigo se mueve, limitamos más la manera en que él opera. Pero si nuestros altares están apagados, si nuestra vida de intercesión es un fracaso, si andamos como unos escombros espirituales, entonces no podemos pensar que estamos limitando las tinieblas. Fíjate, Deuteronomio 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Deuteronomio de Barín 11:18 dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. De Barín 32:4-6 dice, y les digo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esa Torá. Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce que Elohim es tu padre, tu Abba, y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Eterno escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Profeta Víctor. Así es, Chalia. Claramente, como intercesores, o más bien como hijos, tenemos la responsabilidad de tener un corazón limpio delante del Padre Eterno. Como hijos tenemos la responsabilidad de limpiar el camino, guardando sus estatutos, caminando alineado a lo que Él ha establecido, porque solamente como hijos, entonces después nosotros vamos a poder ser intercesores. El detalle, Chalia, es que veo que muchos se enfocan en ser intercesores, pero descuidan el ser hijos. Cuando debe partir es de ser hijo, porque el ser hijo es lo que me lleva a mí a tener ese temor reverente del Padre Eterno, alinearme a sus instrucciones y caminar como Él quiere. Y luego de ser hijo es que entonces yo puedo ejercer claramente la parte de intercesor. Muchos quieren ser intercesores, pero olvidan la parte de ser hijos. Así es, profeta. Así es, profeta Víctor, definitivamente. Y fíjate algo, ¿no? Que hay niveles, y tú estás hablando de nivel de hijo, hay niveles que nos permiten accesar a un tipo de batalla o accesar a un tipo de intercesión. Por ejemplo, ¿cuántos estaban capacitados para ver en ese momento lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra? Vemos a un Lot que se dice que era justo o no se dice que era justo, pero Lot estaba metido en el, como decimos en Maracaibo, en el mollejero. Lot estaba metido en la mezcla de cultura pagana. Lot estaba metido en el problema. Lot era un hijo del Eterno metido dentro del problema, que no tenía la capacidad de interceder porque estaba dentro de la cúpula. Ojo con esto que estoy diciendo. Estaba dentro de la cúpula del problema. Estaba dentro de la cúpula babilónica. Estaba dentro de la cúpula de la perversión. Estaba dentro de la cúpula de la cultura pagana. Pero había otro que escogió bien, que no escogió las llanuras de abajo, sino que escogió la tierra que el Eterno estableció. Y él no se dejó llevar en su visión, no se dejó llevar por lo que se dejó llevar Lot. Lot, el sobrino de Abraham, se dejó llevar por lo que sus ojos veían, pero Abraham se dejó llevar por la visión del Padre Eterno, se dejó llevar por la revelación, escuchó la voz de Dios y tuvo temor de Dios, a pesar de que la tierra no parecía. Él sabía en su espíritu, él entendía que esa era la tierra. Entonces, los hombres y mujeres que hoy están escuchando la voz de Adonai, que hoy verdaderamente están viendo más allá de los ojos naturales y que no se están dejando llevar por los deseos de la carne, por la codicia, por la vanagloria, por la teología de la prosperidad, están viendo por encima de y han alcanzado un nivel para poder interceder desde otra dimensión. Quiere decir que en el encinar de Manre, quiere decir que en ese lugar de revelación, ellos están recibiendo hoy una revelación que le dice que las cosas no son como parecen, que Sodoma y Gomorra, que hay una situación en Sodoma y Gomorra que está subiendo delante de Dios, subiendo en pecado, y que el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Lo estoy hablando en sentido profético, ¿no? No estoy diciendo que hoy, en sentido profético, hay niveles de la batalla espiritual para aquellos que están viendo con la visión del Padre. Hay niveles de la batalla espiritual para aquellos que están viendo lo que no están viendo con ojos naturales. Entonces, hoy hay una batalla fuerte que estamos librando con Abadón.
Estamos en el ciclo de Jezabel, pero parece que Jezabel y Abadón hicieron un trato. Que Jezabel anda con su perversión, porque hoy la perversión del trazo es ceguera espiritual, pero lo que Abadón está haciendo es que está programando agendas de sangre en Latinoamérica, está programando agendas de sangre, agendas de aborto, agendas de destrucción, agendas de guerra en la humanidad. Todavía no hemos llegado al ciclo de los huracanes, de los desastres naturales, pero hay agendas de sangre, hay agendas de muerte, de homicidio masivo. Entonces, si Jezabel le prestó la chamba a Abadón, si le prestó la chamba a Abadón, es porque en este momento tenemos que mirar y no estar dentro del problema, no estar dentro de la cúpula infernal de Babilonia. Tenemos que estar fuera de esa cúpula infernal y estar en el encinar de Manre. Significa estar en el lugar donde el Padre nos está revelando las agendas y los diseños de muerte, en las agendas y los diseños de sangre, que Dios pueda decir, como dijo de Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado, ¿acaso voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer? Como dice la escritura en Amós 3:7, no hará nada el eterno Dios sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas, los naví. Profeta Víctor. Así es, Chalia, como intercesores, nosotros nunca vamos a poder contraatacar hacia afuera lo que no hemos atacado nosotros hacia adentro. Por eso la importancia que entendamos lo que nos está hablando aquí sobre limpiar nuestro camino, sobre el temor al Padre Eterno. O sea, mientras que nosotros internamente no hayamos combatido Jezabel, Abadón, hayamos quebrantado su influencia en nuestra vida, nosotros no vamos a poder quebrantar la influencia de ellos en la vida de otros. Entonces el Padre Eterno comienza trabajando con nosotros para poder después influir hacia afuera. Amén. Así es, profeta Víctor. Trabajando primero adentro, como dice el Salmo 119, 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Todo el mundo, bueno, todo el mundo se puede identificar con esto. Todo el mundo puede decir, está hablando mío del joven, ¿verdad? Con guardar su palabra, lo que tenga, le importa la edad que usted tiene, usted dice, yo soy joven, porque aquí dice, ¿con qué limpiará el joven, verdad? Entonces, si dice el joven, todos somos jóvenes. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde se guarda? En el corazón. Mediten cada una de estas palabras que yo le di. Deuteronomio 16, Deuteronomio 11, 18. La razón por la cual Lot se vio en problemas y perdió a su familia, perdió a su esposa que se convirtió en estatua de sal, también sus hijas se corrompieron por ver la perversión, lo emborracharon y se acostaron con él y nació una descendencia que fue terrible y que tuvo una idolatría terrible con Moloch y con Quemos, que son los moabitas y los amonitas. De ahí vino nada más y nada menos que el culto a Moloch. ¿Usted cree que Dios quería que de un hombre como Lot, que era un hombre justo, que era sobrino de Abraham, que era hijo de Aram también, hermano de Abraham, viniera una descendencia que nada más y nada menos que hacía pasar a sus hijos por el fuego, que de un ídolo abominable como Moloch, que sus brazos se ponían incandescentes y los niños se incineraban en los brazos de este ídolo abominable y Quemos también. ¿Usted cree que Dios quería que Lot fuera partícipe de eso? Pero nuestras decisiones... Entonces, lo que quiero decir, pueblo, es que el temor de Dios nos va a mantener alejados y va a guardar a nuestra descendencia. El temor de Dios el día de hoy es lo que permitirá que como intercesores proféticos estemos en una posición elevada como Abraham y podamos interceder desde una... Fíjate que dice el profeta Víctor que en la mañana, cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron incineradas por el fuego y azufre que Dios hizo llover sobre esas ciudades, Abraham las miró desde un monte alto. O sea, Abraham las miró desde arriba. Él no miró las ciudades de la llanura que se estaban quemando porque estaba en un lugar equivocado y tuvo que salir corriendo como loco. La pregunta es, ¿tú y yo estamos en el lugar correcto? ¿Vas a tener que salir corriendo de los ataques de Abadón? ¿Vas a tener que salir huyendo? Dios te va a librar, pero vas a tener que salir huyendo. ¿Acaso vas a perder a tu familia hoy? ¿Acaso vamos a perder a nuestros hijos hoy? De toda esta ola de muerte, de toda esta ola de destrucción, más nos vale que estemos ubicados hoy en el lugar correcto de parte de Elohim. Bien, entonces vamos a hacer el resumen hoy de la Parashat Tzriya.
27, perdón. El capítulo 12 nos habla en sus episodios de la purificación después de dar a luz un varón. Esto lo podemos conseguir en del versículo 1 al versículo 4. La purificación después de dar a luz una niña del versículo 5 al 8. Recuerden que mañana con los pastores González vamos a estar describiendo específicamente esta explicación con los detalles pertinentes. Capítulo 13, leyes sobre la lepra, Sara, del versículo 1 al 4, manchas que no son lepra, versículo 5 al 7, manchas que son lepra, versículo 8 al 17, lepra en la tiña, versículo 18 al 23, lepra en quemadura, versículo 24 al 26, y manchas en quemadura, versículo 27 al 30. Bien, entonces vamos a continuar para hablar ya específicamente de nuestro fundamento del día de hoy. Vamos a ver, Levítico capítulo 12, verso 6 nos dice lo siguiente. Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o una hija, traerá al sacerdote, al Cohen, a la entrada de la tienda de reunión, un cordero de un año como ofrenda de ascensión y un pichón o una tórtola como una ofrenda por el pecado. Ofrenda de ascensión, ofrenda de olá es lo mismo que holocausto. Una tórtola como ofrenda por el pecado. Aún dentro de la maternidad se exige un sacrificio. La intercesión profética es un tipo de maternidad que también conlleva un sacrificio. Recordemos que está escrito lo siguiente, Filemón 1:10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Yo veo a un apóstol Pablo pagando un precio. Y es la misma línea que llevamos cuando comenzamos el día de hoy. Hay una batalla espiritual que hay que librar. Y hay vidas que en este momento necesitamos los intercesores proféticos ir al lugar del conflicto, ir al lugar de la batalla. Pero sobre todo levantar un verdadero altar de adoración que quebrante todo poder de las tinieblas y pueda establecer la justicia de Dios, pueda establecer la libertad, porque hay almas, hay vidas que en este momento están cautivas y Dios nos ha dado la autoridad de poder liberarlo del poder de las tinieblas. Así que hoy es una convocatoria a que todo intercesor se levante y que podamos verdaderamente engendrar esos hijos a través de la intercesión. Profeta Víctor. Así es, Chaliat. Debemos entender, o sea, cada uno de nosotros estamos hoy aquí porque alguien pagó el precio por nosotros. Alguien estuvo intercediendo por nosotros constantemente hasta que se nos reveló el reino, hasta que el Padre permitió que el reino se nos revelara. Entonces, así como alguien pagó el precio por nosotros, nosotros también debemos tener la disponibilidad de pagar el precio por nuestros familiares, pagar el precio por nuestros amigos, pagar el precio por aquel por el cual el Padre Eterno te ponga una carga. A muchos el Padre Eterno le pone una carga específica por persona. Tal vez no saben ni por qué se las ponen, muchas veces ni conocen a la persona, pero el Padre Eterno le pone esa carga. Es como una responsabilidad que el Padre Eterno les pone. Ahí, Chaliak, es cuando yo veo eso de como decía el apóstol Pablo, sentir dolores de parto, llegar al punto de sentir dolores de parto por esa nueva generación que se va a levantar a través de nosotros. Así es, fíjate que eran tantos los dolores de parto que sentía el apóstol Pablo, que dice Efesios capítulo 1 del 15 al 19, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra emuná, vuestra fe en el Señor Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Mire que Pablo no oraba por cualquier bobería. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Yo creo que esto es un modelo de oración. Esto no es una oración sola, esto no es solamente una oración que hizo Pablo. Es un modelo para que nosotros
intercedamos por los hijos de Dios en una dirección correcta. Y yo creo que hoy deberíamos orar por cada hijo del Eterno, por cada hombre y mujer. Cuando usted esté parado en la brecha, esté en el lugar del conflicto, en el lugar de la batalla, ore para que Dios fortalezca a los ministros, para que Dios fortalezca a los pastores. Debemos orar para que Dios les alumbre los ojos del entendimiento, para que Dios les dé espíritu de sabiduría, de revelación, para que Dios alumbre los ojos del entendimiento, para que verdaderamente un mover del Ruach pueda ser manifestado sobre la tierra, para que el diseño de Adonai pueda ser revelado en este tiempo. Yo creo que cuando los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados, entramos en una dimensión de revelación que nos permite usar bien nuestras armas espirituales, que nos permite ver en un ángulo distinto la batalla espiritual, que nos permite ver a nuestro enemigo de manera anticipada, que nos permite anticipar sus pasos, que nos permite golpearlo como debe ser, que nos permite ver los movimientos, un mapeo, que nos permiten conocer a profundidad el mundo espiritual. ¿Cómo conocemos nosotros el enemigo? Necesitamos una revelación. Sin revelación estamos frito ley. Sin revelación no podemos ver cómo el enemigo opera, porque él opera en un plano espiritual, él no opera en un plano natural. Desde el punto de vista natural, lo que estamos viendo hoy, la batalla que se está dando en Europa con Ucrania, todo eso opera a un movimiento espiritual, todo eso opera a los hilos que se mueven en el mundo espiritual, todo eso opera a cómo están operando las tinieblas, cómo sabemos que detrás de eso está el nuevo orden mundial, cómo sabemos que detrás de eso las agendas de sangre las mueve Adón, porque necesitamos discernimiento. Necesitamos ver, necesitamos entender que hay líneas ley, necesitamos entender que hay una batalla de alto nivel, necesitamos entender que hay que existe la masonería y que esa masonería no es simplemente un martillito y una escuadra, no, eso tiene que ver con un contradiseño que se mueve bajo una batalla y que todo eso obedece a diseños ancestrales, a diseños de las tinieblas que operan en el segundo cielo para establecer en la tierra, profeta Víctor. Así es, así es. Necesitamos que el Padre Eterno nos dé entendimiento y revelación para comprender todo lo que se está moviendo, para no dejarnos llevar por las diferentes voces que se están levantando. Entender que aquellas personas por las cuales nosotros estamos intercediendo, ellas tienen velos de estupor. Entender que ellas tienen su entendimiento nublado y es nuestra responsabilidad como intercesores quebrantar aquello a su vida para que entonces la revelación y el entendimiento del Padre Eterno pueda llegar a ellas. Así es. Bueno, continuamos entonces en el capítulo 13, que dice lo siguiente. Esta parachá es relativamente corta porque está unida a la parachá Mexorá, pero unida en el sentido de que tiene el mismo contenido. Taxría y Mexorá te hablan de la lepra, ¿verdad? Una establece, te dice específicamente cuándo es lepra y cuándo es tiña, pero la otra te dice cómo es el proceso para rehabilitar a un leproso. Entonces, Levítico capítulo 13, del 12 al 13 dice, y si la sará, la lepra, brota y se extiende en la piel, y la sará cubre toda la piel del que tenía la afección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces el sacerdote mirará, y aquí, si la sará ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la afección. Se ha vuelto toda blanca y él es limpio. En Isaías capítulo 1, versículo 18, se encuentra una referencia a este texto, pero relacionado con el pecado. Y ahí es donde nos vamos a enfocar. Y esto es un mensaje para nosotros los intercesores proféticos, ¿verdad? Está escrito. Venid ahora y razonemos, dice Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto aprendemos que la sará, la lepra, es simbolizada con el pecado. El verdadero intercesor profético entiende que la rectitud y apartarse de vivir, ojo con esto, el verdadero intercesor entiende que la rectitud y apartarse de vivir el pecado como una práctica, porque no es que todos pecamos, por debilidad todos pecamos, pero vivir el pecado como una práctica es fundamental para enfrentar la batalla espiritual contra las tinieblas, porque practicar el pecado sin arrepentirse abre puertas a las tinieblas. ¿O no es así? Es decir, es una brecha por donde el enemigo tiene acceso ilegal como ladrón y salteador. Todos pecamos diariamente.
El que diga que no, entonces déjeme ver si le encuentro las alas. Porque o es un querubín, o es un querubín o es un serafín. Si tiene 6, es un serafín. Si tiene 4, es un querubín. Y si tiene cabeza de toro, es un ser viviente. Pero como ellos no están aquí, sino que están en donde está el trono del Eterno, según las Escrituras, entonces no creo que le encuentren ni una pluma. Pero la Escritura dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo, quien es la propiciación por nuestro pecado. Si nos arrepentimos, obviamente, tiene que haber este chubá. Sin embargo, la desobediencia es otra cosa. Es como la lepra. Es incompatible con una vida de adoración en el altar y nos aparta del verdadero diseño de Adonai, como los leprosos eran apartados. Entonces, la lepra representa el pecado. Obviamente que la lepra tenía que ver directamente con la lashon hara, con la murmuración y el chisme. Pero estamos hablando de cualquier cosa que la volvamos una práctica sin arrepentimiento. Yo pienso que hoy el Padre, como intercesores proféticos, nos llama a que vivamos una vida de temor. El temor de Dios no nos permitirá vivir una vida de contumacia o de rebeldía. La gente contumaz y rebelde hace y deshace y no le importa. Hace y deshace y no le interesa nada. El contumaz y el rebelde es como Datán y Abirán. Me rebelo, no me importa, es como Saúl. Desecho la palabra. Si somos contumaces y rebeldes, entonces estamos en graves problemas. Porque la contumacia es ser contumaz, es actuar con soberbia en el corazón. Si hay humildad en el corazón, entonces cuando cometemos un pecado, inmediatamente nuestro corazón se va a afligir y vamos a pedir perdón. Profeta Víctor. Así es, Chalia. Hoy el Padre Eterno ha traído un mensaje muy claro y tiene que ver con el temor. Una de las cosas que nosotros vemos en el pecado hoy en día, no tenemos esa manifestación física del pecado, pero sí sabemos que limita nuestra relación con el Padre Eterno. Muchos quieren tener un nivel de revelación más profundo, un nivel mayor de entendimiento, pero no están cuidando su corazón, no están cuidando su caminar. En la medida que nosotros alineamos nuestro caminar al Padre Eterno, en esa medida nosotros vamos a tener mayor nivel de revelación y de entendimiento. Y en la medida que tenemos mayor nivel de revelación y de entendimiento, vamos a ser mucho más efectivos en nuestra intercesión. Entonces todo empieza por cuidar nuestro corazón. Que nos presentemos delante del Padre Eterno y pidámosle que Él nos muestre, no seamos, no sé cuál sería la palabra para nosotros decir que nosotros nos vemos bien, que nosotros sentimos que no tenemos falla. Sabio en nuestra propia opinión. Exacto, exacto. Porque nosotros nos podemos equivocar, nosotros nos podemos fallar. Hay cosas que en nosotros mismos nosotros no podemos ver. Pero cuando nos presentamos delante del Padre Eterno en su trono y nosotros nos abrimos delante de Él y le pedimos a Él que nos muestre, que nosotros no vemos, pero que nos muestre, entonces ahí el Padre Eterno va a empezar que suceda como sucedió con Moisés, presencia del Padre Eterno, que aunque él no se veía nada, cuando introdujo su mano y la sacó, entonces vio que había algo. Entonces así mismo pasa con nosotros. Tal vez nosotros no lo podemos ver y para nosotros supuestamente estamos bien, pero cuando nos enfrentamos a la presencia del Padre Eterno, que su santidad es revelada a nosotros, entonces esas cosas van a salir a la luz y entonces podemos alinear aquellas áreas. Así es, yo creo que la libertad viene por causa de conocer. Entonces yo creo que si nosotros tenemos una revelación clara o vamos conociendo más la santidad del Eterno y se nos revela Él,
yo pienso que en esa revelación es donde está el apartarse específicamente del mal, porque cuando esa revelación no está, las cosas nos dan igual, no somos insensibles, hacemos las cosas y estamos bajo la naturaleza caída, obrando de esa manera con una mente corruptible, con ciegos, pero cuando el Padre Eterno nos revela su santidad, entonces palpamos las cosas, las vemos cerca. Fíjate que te dice, Isaías dice en Isaías 6, que él vio al Eterno y dice que lo vio en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. No sé cómo eran esas faldas, pero dice que sus faldas llenaban el templo y tenía serafines de 6 alas que decían santo, santo, santo. Y él dice, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al rey, a Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot. Y dice que en el momento cuando él exclamó que era inmundo, que era un hombre inmundo, de labios inmundos, porque estaba en medio de un pueblo que era de labios inmundos, dice que un serafín tomó de las tenazas del altar y le puso un carbón en su boca y le dijo, esto ha limpiado tu pecado. Entonces él, al ver la santidad de Dios, al ver la grandeza de Dios, él inmediatamente reconoció su pecado. Él inmediatamente reconoció, pudo verse a sí mismo. Yo creo que así como nos dice, por ejemplo, Apocalipsis, que dice que sus ojos son como llama de fuego, sus pies semejantes a bronce bruñido. Cuando lo vio Juan, que dice que cayó como muerto a sus pies. Lo que nos permite a nosotros comprender nuestra maldad, comprender nuestra iniquidad, no es cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando lo vemos a Él. ¿Cómo vamos a entender nosotros nuestra maldad? Está en verlo a Él, en la revelación de su santidad. Cuando Habacuc dice, muy limpio de ojos eres para ver el pecado, para ver el mal. ¿Por qué lo dijo? Porque él tuvo esa revelación. Muy limpio de ojos eres para ver el mal. ¿Por qué Jeremías? ¿Por qué Ezequiel? ¿Por qué Daniel cayó y cada uno de ellos cayó delante de la presencia de Dios reconociendo el pecado de Israel? Porque lo pudieron presenciar a él, pudieron ver su grandeza, pudieron ver su majestad, y al ver su grandeza, al ver su majestad, ellos comprendieron el pecado de Israel. Ellos jamás hubieran llorado, jamás hubieran comprendido el pecado de Israel, no se hubiese hecho carne, no hubiesen entendido lo que le dolió al Señor, que ellos lo cambiaran a él por los ídolos, eso, por Moloch, por los Baales, por Astoret. No, ellos no lo hubieran entendido, no se hubiese hecho carne, no hubiese sido dolor, no hubiesen derramado lágrimas. No hubiese escrito, por ejemplo, Jeremías Lamentaciones, pidiéndole a Dios que sus ojos se convirtieran en fuente de lágrimas. Si él no lo hubiese entendido en su espíritu, si no se lo hubiese revelado la santidad de Dios, hoy como intercesores proféticos necesitamos todos que se nos revele la santidad del Eterno para que verdaderamente nuestro corazón lo entienda, nuestro espíritu lo entienda y verdaderamente, mire, identificarse. Profeta Víctor, cuando tú te identificaste con el África y tú te hiciste parte de su sufrimiento, esa intercesión fluyó con poder. Y no se me olvida, tengo pegado esa intercesión en mi corazón, en mi mente, en mi memoria, porque verdaderamente para mí fue un ejemplo cuando tú intercediste por África. Y creo que esa es la clave. La clave es cuando verdaderamente esto se hace parte de nosotros como intercesores proféticos. Así es, Chayan, necesitamos llegar a ese punto y está ligado con lo que estuvimos hablando de sufrir dolores de parto. O sea, es el dolor de una madre al ver a su hijo lleno de inmundicia, ver a su hijo en esa condición y que su corazón se duele por esa condición. Pero es algo que solamente el Padre Eterno lo revela, no es algo que nosotros podamos simplemente experimentar como algo natural. Es algo del Ruach. El Padre Eterno tiene que revelarnos. Cuando el Padre Eterno nos permita caminar de esa manera, con ese nivel de identificación, que nosotros
podamos identificarnos claramente por la nación, por el continente, por la persona que estamos orando, eso va a hacer que nuestra intercesión profética sea mucho más efectiva, porque es una intercesión que es directamente del corazón, que viene, que es nuestro corazón conectado al corazón del Padre. O sea, no es ni siquiera nuestro sentir, sino es que el Padre Eterno nos permite sentir lo que Él está sintiendo por esa nación, por el continente o por las personas, pero es el sentir del Padre, es el corazón del Padre, de cómo se siente Él en la situación en la cual están. Y eso es algo que viene solamente por revelación y entendimiento del Padre Eterno. Y necesitamos llegar a ese nivel. Eso lo podemos ver en los profetas, cómo se identificaban ellos por la situación que estaba viviendo el pueblo. Así es, y creo que hay algo clave con lo que quiero despedir esta enseñanza hoy, que sea revelada en nosotros los intercesores la santidad del Padre. Eso, mire, eso nos va a llevar a varios ángulos. Uno, en nosotros mismos, que nosotros vamos a entender de lo que nos tenemos que apartar y vamos a tener una convicción para pedir verdadera, para arrepentirnos de verdad. Dos, nos va a llevar a un plano superior de revelación para ver las cosas como las veía Abraham. Porque a Abraham se le reveló la santidad. Por algo, cuando Abraham estaba intercediendo, le dijo, el juez de toda la tierra no ha de verlo, no ha de ser lo que es justo. Se le reveló la santidad de Dios. Tres. Lo que estaba mencionando ahorita el profeta Víctor. Vamos a tener una identificación con el dolor. Vamos a tener una identificación, lo vamos a sentir en las entrañas de nuestro ser. Entonces, ese es un fundamento importante. Vamos a ver, no digo que sean los únicos ángulos digamos, de cuando vemos la santidad de Dios, pero estas tres cosas se van a desprender de que se nos revele la santidad de Dios como intercesores. La tres era la identificación. Nos va a doler en el corazón como le dolió a Jeremías, como le dolió a Isaías, como le dolió a Daniel, cuando Daniel lloraba, cuando ayunó esos 21 días y peleó contra el espíritu de Grecia. Bueno, así, que sea revelada en el nombre de Yeshua, oro, que sea revelada la santidad de Dios en cada intercesor, en el nombre de Yeshua. No, pueblo, estamos culminando esta enseñanza de fundamentos de intercesión, dándole toda la gloria al Padre Eterno. Recordemos, somos un ministerio que creemos lo que tiene que ver con los principios del reino para venir delante de Él con una ofrenda, con el diezmo. Creemos en esos principios, no creemos en cobrar por predicar, porque no es bíblico, es anti-escritural y está fuera de la voluntad del Eterno. Es parte de las tradiciones, pero no es parte de la palabra. Él dice en su palabra, de gracia recibisteis, dad de gracia. También dice, el obrero es digno de su salario, no pondrá gozar al buey que trillare, pero eso tiene que ver con una ofrenda voluntaria. No tiene que ver con poner una tarifa, no tiene que ver con cobrar. Entonces, si usted quiere realizar las donaciones a nuestro ministerio, ahí están la dirección, como siempre se la colocamos delante de usted, con un corazón generoso, con un corazón dadivoso. Nosotros lo recibimos con mucho amor. Esto lo hacemos con mucho amor porque estamos comprometidos todos. Hablo desde la profeta, hablo del apóstol, el apóstol Carlos Soto, la profeta Limar, el profeta Víctor, su servidor, el profeta Víctor Pino, mi persona también, y cada uno de los ministros que estamos, digamos, sirviendo. No me atrevería a decir trabajando, sino sirviéndole al Padre Eterno. Lo hacemos con un compromiso en nuestro corazón delante de su presencia. Es a Él a quien en el bimá del Mesías le vamos a rendir cuenta. Bien, entonces también quiero invitarles a cada una de nuestras actividades, que cada día Dios nos da la oportunidad y el privilegio de participar. Tenemos obviamente esta clase que la vemos todos los viernes, gracias al Padre Eterno. Hoy estoy con su servidor, el profeta Víctor, también estaremos con la profeta Limar, también el estudio de las Haftarot, el profeta Víctor. En este momento estamos ahí como que ayudando, pero está la profeta Elimar
y el profeta Víctor son los titulares de ese espacio, ¿verdad? El día de mañana también recuerde las T54, que son las 54 porciones de las Parashot, donde estamos haciendo un estudio del Humach, de los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que eso ha sido de gran bendición, es impresionante. También tendremos a la profeta Elimar ministrando, y el estudio cronológico de los evangelios. Recuerden conectarse el día Shabbat a las 5 de la tarde para el estudio cronológico de los evangelios, de la vida de nuestro amado Yeshua, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. También los días de proclama, no lo olviden, a las 3 horas de Ecuador tenemos las proclamas todos los días, lunes a viernes, y también el estudio del apóstol Carlos, que son las yeshivá, los días martes, y las escuelas de intercesión profética y las escuelas de profetas cada 15 días, los días lunes. Así que no lo olvide, conectarse con cada una de nuestras transmisiones. Les amamos, les bendecimos, y recuerde que este es un tiempo de libertad, este es un tiempo de manifestación de la justicia de Adonai, de libertad, fuertemente. Profeta Víctor. Bueno, familia, esperamos que así como fue para nosotros, para ustedes también haya sido de provecho esta enseñanza, y caminemos alineados al diseño del Padre Eterno, porque vienen grandes cosas. Ya vamos a entrar en un nuevo año, un nuevo ciclo, y el Padre Eterno va a hacer grandes cosas. Así es, pueblo. Les amamos grandemente. Abrazo para todos. Shalom, shalom.